A través de la historia de este mundo, muchos líderes sociales han intentado elaborar un modelo social para un mundo mejor, basados en ideologías, basados en culturas. Pero ¿será que la Biblia, será que Dios a través de su palabra nos presenta un modelo para un mundo mejor? Un modelo en donde se puede alcanzar para ayudar a aquellos menesterosos, las personas más necesitadas, alguna distribución equitativa de los recursos, sin la necesidad de entrar o en política, o en ideología, o en cultura, solamente a través de la palabra de Dios. Ese va a ser el desafío al comenzar esta nueva lección de la Biblia, a la cual te damos la bienvenida. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Jehová. Levítico, capítulo 19, versículo 18. Ya estamos comenzando nuestra segunda lección de esta nueva temporada que estamos tratando acerca de la ayuda a los más necesitados. En estas primeras lecciones, capítulos, estamos buscando aquí el fundamento bíblico que nos ayuda a comprender de mejor manera el por qué ayudar a los demás. Sin duda alguna es algo positivo, es algo bueno y necesario, pero debemos encontrar las motivaciones correctas, las razones correctas y también las formas correctas que Dios establece en su palabra. Y para eso nuevamente está con nosotros Pastor Andrés Dinamarca. Gracias, Pastor, por su compañía. Muchas gracias, contento, feliz de poder saludar a todos nuestros amigos a través de lecciones de la Biblia y vamos a seguir estudiando este principio tan hermoso de la misericordia, la compasión, pero sobre todo bajo el fundamento de la mayordomía, de todo aquello que Dios provee, no solamente para nuestro beneficio, sino para que nosotros seamos de beneficio también para otros. Así es, también con nosotros el hermano Sebastián Narváez. Gracias, Sebastián, también por tu compañía. Gracias por la invitación y también muy contento de poder continuar en este estudio tan lindo que es de la palabra del Señor. Así es. Bueno, para comenzar, ¿les parece si podemos orar a nuestro Dios? Sebastián, por favor. Oremos. Amado Dios, eterno Padre Creador, te damos gracias, Señor, primeramente, nuevamente por este día de vida que nos regalas. Te agradecemos, Señor, por tu infinita misericordia. En esta hora, Señor, pedimos una bendición por cada uno de nosotros, Señor, que seas tú quien dirija este estudio. Y también pedimos que bendigas a cada uno de los auditores de este programa, Señor, que este estudio sea de bendición para todos nosotros. Que lo que hemos de aprender, Señor, sea una realidad en nuestras vidas. Te lo pedimos y agradecemos todo humildemente, confiando en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, ya tiene su Biblia cerquita suyo, en su mano, lápiz, papel, para anotar los números de teléfono, los cursos bíblicos que Nuevo Tiempo tiene preparado para usted. Vamos entonces juntos a comenzar esta nueva lección bastante interesante porque vamos a la Biblia, los fundamentos, pero luego estamos siempre volviendo para traer aquellos principios prácticos a nivel macro, social, por ejemplo, pero también individual. Mal que mal la sociedad está constituida por individuos. Dios le dijo a Abraham en Génesis capítulo 12, ¿no? Del 1 al 3, algo fundamental. Haré de ti una nación grande, con un propósito en particular. ¿Cuál era el propósito por el cual Dios forma un pueblo, una nación, y que se lo expresa de forma muy explícita ahí a Abraham? Yo creo que, la frase es tan clara que no deja lugar a dudas cuando él menciona que el propósito es bendecir, es que sea de bendición
para aquellos que puedan rodear, que sean una demostración del carácter de Dios. En pocas palabras, cuando el Señor empieza a levantar esta nación, tiene un propósito, es reflejo del carácter, reflejo de la manera de relacionarse, reflejo de la manera de impactar la vida de otros. Más allá de las promesas que le hace, ¿verdad? Voy a bendecir a los que te bendigan, pero también aquellos que quieran hacerte daño van a recibir su recompensa. El hecho es que voy a hacer de ti una gran nación y a través de las bendiciones que quiero derramar en ti, yo quiero que tú nunca olvides que el propósito es que tú le muestres a otros quién soy yo y se haga entendible para todos aquellos que te rodean cuán grande es mi poder, pero también cuán grande es mi amor. Podemos hablar de un modelo original, bíblico o divino, un modelo social. ¿Qué podemos hablar hoy en día? ¿Qué estamos viviendo en nuestra sociedad, en nuestra cultura occidental con respecto a los modelos sociales que existen? Sí, bueno, nosotros podemos evidentemente ver de que lastimosamente, ¿cierto? La sociedad cada vez ha ido apartando a Dios de lo que desarrollamos, de lo que hacemos en el día a día. Y eso se ha visto reflejado en las consecuencias, evidentemente. Vemos que hay evidentemente descontento social, hay injusticia, y evidentemente eso trae consecuencias para cada una de las personas. O sea, vemos de que Dios nos ha entregado un modelo a través de su escritura, ¿cierto? Pero el ser humano en su orgullo, ¿cierto? En su tosudez muchas veces de tratar de doblarle la mano a Dios, ha tratado de seguir su propio camino, lo cual ha traído lamentables consecuencias para la sociedad. En lo económico podemos tal vez hablar de capitalismo, en lo espiritual podemos hablar de secularismo y así desde diferentes aspectos, ¿no? Hoy en día el modelo social occidental va todo en desmedro de la palabra de Dios, de mi relación con Dios, etc. Ahora, el cristiano, vamos a hacer algunas preguntas bien especiales, ¿no? ¿Debe pararse en una marcha para reclamar las injusticias sociales que se están viviendo hoy en día? ¿Debe el cristiano ser parte de ese tipo de, no sé, ir a pararme fuera con un grupo de personas de una transnacional que, así como estudiamos la lección pasada, que está vulnerando la creación de Dios, reservas naturales o injusticia social con el tema de la previsión social, seguro social, los sueldos, los salarios? ¿Debo defender estos modelos sociales que imperan hoy en día? ¿Cuál es el rol del cristiano hoy en día? Yo creo que desde un principio, cuando uno revisa el ministerio de Cristo, Cristo no tenía temor a expresar las cosas que estaban mal dentro de la sociedad. Pero cuando tú te pones a analizar la manera en la que Él lo expresaba, no era solamente una lucha vocálica, fonética, a través de apariciones eventuales, sino que la manera con la que Él confrontó el sistema, si quisiéramos llamarlo de esa forma, es a través del testimonio. O sea, su crítica social, si quisiéramos denominarlo así, no era desde la confrontación necesariamente, era desde la exposición de algo que está mal, pero te estoy mostrando con mi ejemplo lo que considero que es lo correcto. Entonces, tenemos que partir desde el principio que el cristiano no puede hacer vista ciega a las cosas que son injustas. Es decir, no podemos hacer vista ciega de sistemas o ideologías que notoriamente causan daño, hacen perder el carácter de compasión entre las personas, hacen perder el valor del ser humano para transformarlo en una máquina productora. Todo eso está bien. Los cristianos debemos manifestar de una u otra manera una postura contraria a todo aquello que le quite valor al ser humano como una creación de Dios con un propósito relacional, un propósito de comunidad, un sentido de bienestar común. Pero la manera en la que lo expresamos es distinta a lo que comentabas al principio en cuanto a necesariamente ir a confrontar desde un punto de vista a veces que roza con la violencia y con la intolerancia también. ¿Cuál es la manera que tenemos los cristianos de manifestar esta lucha ante la injusticia social? Es
seguir el ejemplo de Cristo. ¿Y cuál es? Es mostrar una manera de vivir distinta, es levantar el principio de el ser humano como una creación hermosa, hecha poco menor que los ángeles, dice el salmista, y bajo la cual en mi metro cuadrado y donde yo tengo un área de impacto, tratar de mostrarle a las personas que hay diferentes maneras de vivir, diferentes formas de contemplar lo que es el crecimiento financiero, diferentes maneras de administrar el tiempo a lo largo de la vida, dejando de pensar que el único propósito de mi existencia es crecer, y si ahora tengo un auto, el día de mañana voy a tener una camioneta, y si mañana tengo una camioneta, el día de mañana voy a tener un yate, y de esa manera tratar de presentarme como alguien exitoso. El éxito del cristiano radica básicamente en una vida íntegra, en una vida plena, en una vida de paz, en un hogar bien constituido, feliz, pero en el impacto con las demás personas. El levantar una voz creo que está más bien referido al testimonio, más que la lucha simplemente de confrontación ante algo que yo no estoy de acuerdo. El pueblo de Dios estaba viviendo una injusticia social bastante grande, ¿no? 400 años de esclavitud. O sea, nos vamos a un ejemplo bien extremo en la Biblia. El pueblo que debía ser bendición estaba viviendo no solo una opresión, sino también una injusticia social, económica. ¿Cómo Dios actúa y por qué actuó de esa manera? ¿Qué nos habla los primeros capítulos del libro de Éxodo con respecto a un Dios que tiene un propósito y que quiere que el pueblo que Él eligió pueda cumplir el plan divino? Eso es bastante interesante porque vemos ejemplos muy claros, ¿cierto? Partiendo, ¿cierto? En el Éxodo, como bien conversábamos, de este pueblo que sufre esclavitud, que sufre una injusticia, ¿cierto? Pero finalmente nosotros vamos viendo a través del recorrido, del viaje bíblico, ¿cierto? De que evidentemente Dios tenía un propósito con ese pueblo muy especial. Y lo interesante también es que evidentemente cuando Dios quiso sacar a Israel, ¿cierto?, de ese cautiverio, lo hizo de maneras muy especiales en el sentido de que Él, podríamos decir, insertó líderes, ¿cierto?, dentro del mismo pueblo que lo tenía cautivo. Entonces, y así pasó, ¿cierto?, con también otros ejemplos, como con Daniel, y Dios en el fondo se encargó de mostrar también de que si bien el pueblo de Israel, ¿cierto?, el que Él había elegido, sus hijos, eran un pueblo destinado especial y con características compasivas, con valores diferentes, pero eso no significaba de que ese era un pueblo que estaba hecho para ser sometido, sino que mostró a través de distintos ejemplos en la Biblia de que evidentemente aquellos hijos que seguían los caminos de Dios también eran líderes en las cosas que ellos pudieran desempeñarse. Pero hablando en el colectivo del pueblo, 400 años sin duda alguna, la mente, el corazón tal vez estaba cauterizado a las influencias divinas y Dios se tiene que manifestar y lo vemos tal vez en la aprehensión de Moisés, ahí en la zarza ardiente. ¿Cómo me van a creer? Vemos a un pueblo que tal vez conoce o ha escuchado por generaciones de un Dios poderoso, de un Dios que tenía un propósito para con su pueblo, pero en la práctica el sufrimiento, la opresión, las necesidades, muchas veces nos hacen perder la esperanza, ¿o no? Puede ser un factor cuando vemos el contexto, cuando es como dos escenas de la película, ¿no?, que se entrelazan. Por un lado el pueblo sufriendo y por otro lado Dios manifestándose a Moisés. Y Moisés, en las aprensiones que él muestra, en las dudas que él manifiesta, está reflejando también tal vez al pueblo, ¿no? ¿Cómo opera ahí Dios preocupado del sufrimiento? Va con un mensaje también para con ellos a través de Moisés. Hay dos cosas que son bien importantes, porque por un lado está este Dios que escucha, este Dios que atiende, este Dios que, lo hablábamos la semana pasada, desde el momento de la creación tenía un relacionamiento directo, una vinculación. Han pasado años, han pasado penurias, ha visto el sufrimiento de sus hijos, pero sigue relacionado con el sufrimiento de ellos, escucha el clamor, vivencia la angustia en la cual ellos se están desarrollando y entonces trae un plan de liberación.
Pero a mí lo que me interesa es que en medio de ese plan de liberación y en medio del sustento que a pesar de la esclavitud y a pesar de la opresión en la que vivían siempre estuvo, creo que el Señor también está cimentando una ruta que es bien interesante de analizar y que probablemente en el transcurso del capítulo lo vamos a ir viendo, que tiene que ver con el acostumbramiento a esta vida de opresión. Cuidado si es que no te acostumbras el día que tú seas libertado a transformarte en un reflejo de esto que tanto tiempo estuvo replegado sobre ti. Y puede ser que humanamente trates el día de mañana de tratar a otro que por alguna circunstancia llegue a estar debajo de ti de la misma forma en que te trataron a ti. Así que creo que dentro de la indicación de Dios a través del líder que Él escoge, y dentro de la serie de normativas que después en el transcurrir del pueblo de Israel Dios va, impartiendo, hay un principio. Y el principio es, por favor, si te llega a tocar enfrentar circunstancias como las que tú viviste, de sometimiento hacia otros pueblos, nunca te olvides, aquellos que puedas ante la sociedad considerar por debajo de ti, también fueron creados por mí. No te olvides que yo te sustenté, no te olvides que yo manifesté compasión hacia ti y voy a esperar que tú seas un pueblo tan diferente que aunque los demás esperarían de parte tuya una venganza, una liberación de todo ese sentimiento de rabia que podrías haber acumulado, en realidad vas a golpear a las sociedades que te rodean a través de un testimonio completamente sorpresivo. ¿Y cuál es? Gobernado por la misericordia, por la compasión, por el amor y por la justicia. Quizás algo también, hay un plan ahí también. Nosotros hemos podido ver a lo largo de la historia de Israel que evidentemente hay un plan de Dios para su pueblo y evidentemente le dice, oye, tú vas a salir bien y vas a salir preparado para lo que evidentemente tenga que enfrentar. En ese momento evidentemente el pueblo ellos sabían que iban a salir libres, pero lo que les esperaba evidentemente ellos no lo tenían en el momento. Ese plan original era el que comentábamos al comienzo, ¿no? Una nación para bendecir a otros. Y la bendición dependía también de qué iban a hacer con esas riquezas, ¿ya? Y vemos después ahí que se construyó el tabernáculo, el santuario, y fue de gran bendición, no solamente para el pueblo, sino un elemento muy pedagógico para el resto de las naciones. Hay otro elemento que Dios al pueblo le otorgó, le entregó, o les recordó, porque venía de muchos siglos antes. ¿Qué será aquello? Vamos a hacer un alto y luego regresamos con para resolver esa inquietud. ¿Qué elemento de bendición Dios le dio al pueblo para que fueran bendición para otros? No se separe, ya regresamos. Y ya estamos de regreso, queridos amigos. Gracias por permanecer en compañía de Lecciones de la Biblia. Pastor Andrés, tenemos algunos obsequios gratuitos para nuestros amigos. ¿Dónde, cómo, cuándo ponerse en contacto con Nuevo Tiempo? Sí, yo creo que si hay una experiencia que cambia la vida de las personas, es conocer este libro, pero de manera profunda. No solamente a través de un programa de televisión, por más cariñoso que este sea preparado, no solo a través de la música, que también trae paz al corazón, pero no hay mejor manera de conocer a Dios que abriendo este libro. Y la Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo, que es el área a través del cual compartimos contigo cursos bíblicos, materiales que son gratuitos, está a disposición tuya. ¿Cuál es la finalidad? Acá abajo van apareciendo los diferentes números de teléfono a través de los cuales en tu país tú puedes llamar de manera gratuita y solicitar un curso bíblico, un material para la familia, para conocer un poco más de las profecías, para saber también qué es lo que la Biblia expresa, de dónde surge la Biblia. ¿Realmente es un libro que fue escrito solo por seres humanos o tiene inspiración divina? Tenemos materiales que son valiosísimos y queremos invitarte a participar con nosotros. Es muy sencillo, solo te comunicas y directo hasta tu casa va a llegar ese material gratuito. Queremos que conozcan más de Dios a través de la Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo. Así es. Maravilloso, ¿no? Unos materiales muy, pero muy hermosos y gratis, ¿no? Para nuestros amigos. Así que les animamos, pónganse en contacto con Nuevo Tiempo 24/7, ¿no? Muy bien. Cuando hablamos de Israel en Egipto, sale de Egipto y este encuentro en el Sinaí, Dios entrega o escribe primero
10 mandamientos con su propio dedo. Podemos correr el riesgo de creer de que los 10 mandamientos fueron dados solo y exclusivamente a la nación hebrea, porque ellos, claro, es lógico, tal vez salieron de una esclavitud, de un contexto social y necesitaban nuevas reglas, nuevas normas. ¿Son los 10 mandamientos normas y reglas exclusivas solo o únicamente para el pueblo hebreo? Eso es interesante porque hay muchas corrientes de pensamiento, ¿cierto?, que argumentan de que evidentemente los mandamientos fueron dados solamente a una nación o un pueblo muy particular en un tiempo muy particular, ¿cierto? Pero lo maravilloso de la Biblia es que la Biblia se interpreta a sí misma. Nosotros sabemos de que la Biblia lo define, ¿cierto?, que el pecado es la transgresión de la ley. Y nosotros vemos que pecado existe desde el mismo Génesis. Por lo tanto, cuando ocurre una transgresión, ¿cierto?, es porque si existe transgresión es porque hay una ley. O sea, sin ley no hay transgresión, no existe, coexisten en sí mismas. Entonces, vemos de que finalmente lo que ocurre en el Sinaí es un recordatorio al pueblo, porque finalmente ellos habían salido, habían pasado estos 400 años, ¿cierto? Habían pasado muchas generaciones desde que lo que estudiamos en la semana anterior, ¿cierto? De la creación cuando ocurre la primera transgresión. Pero finalmente Dios lo que hace es recordarle a ese pueblo al que se le vuelve a revelar, ¿cierto? Para que ellos, evidentemente, este recordatorio también no se lo guarden solo a sí mismos, sino que también lo den a conocer al resto. Entonces, podemos ver desde que la ley está desde el mismo comienzo de la creación, o sea, desde que Dios se manifiesta y crea todo lo que podemos ver, ya existía la ley, porque evidentemente la ley es parte de su carácter. ¿Qué relación tiene Dios, pueblo, prójimo? Dios, pueblo, extranjeros. Dios, pueblo, viudas, huérfanos. ¿Qué relación tiene la ley con estos elementos? Fíjate que la ley, de una u otra manera, es un marco de protección de relaciones. O sea, defiende las relaciones entre Dios y su creación, defiende las relaciones entre iguales, ¿verdad?, entre la sociedad. Y de hecho, cuando el Señor resume la ley, justamente lo que refiere es eso, es decir, Amor. preocúpate conmigo, mantén el amor, la relación de confianza, la relación de misericordia. Aprovecha todas las bendiciones que yo tengo para ti, pero también bríndame a mí esa adoración que es exclusiva. Pero en el trato con tu prójimo, dedícate a reflejar esa comunión que tú tienes conmigo. En primer lugar, yo soy tu Dios, yo soy tu creador, pero ahora velo reflejado con los demás. Estás haciendo relación a cuando Jesús dice, amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Exacto. Esta es la ley. Exacto. Y que podemos tal vez creer, entonces ya no debo guardar el día sábado, el cuarto mandamiento, porque el Señor me pide solamente que lo ame a Él. Entonces, ¿qué estaba haciendo Jesús en relación a los 10 mandamientos al expresar, amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo? ¿Está aboliendo? ¿Está sintetizando? ¿Qué está haciendo ahí? No, en realidad lo que está haciendo es confirmar, digamos, la validez y la vigencia de la misma ley. Fíjate que los 10 mandamientos tienen algo que, dentro de las múltiples cosas que tiene, que son sorprendentes, que no son normas que necesariamente se correlacionen exclusivamente con una cultura, porque son principios universales. Por eso me gustaba lo que mencionaba Sebastián en cuanto a que para aquellos que defendemos, no porque se nos ocurrió, sino porque la Biblia da indicios de que la vigencia de la ley es permanente, no podemos relacionar el surgimiento del principio de la ley con el pueblo judío, porque caeríamos en un error, y caeríamos en un error de interpretación de la Biblia y caeríamos en un error de comprensión del carácter de Dios. De hecho, cuando nosotros revisamos, por ejemplo, el cuarto mandamiento que habla sobre el descanso y sobre el reposar y sobre el santificar, en realidad no nace ni surge la invitación al descanso en medio del pueblo hebreo, sino que ya desde el principio de la creación el Señor escoge un día en particular para, como lo decíamos en la semana anterior, disfrutar, reconocer, admirar a un creador soberano. Entonces, la ley subyace en principios, está fundamentada en principios. Ahora, si yo leo la ley de manera superficial, incluso es poco atractiva, porque es una serie de no. Si yo simplemente la leo, es no, no, no. Y si hay algo que no le gusta al ser humano, son las restricciones. De hecho, es cosa que lo vivamos con un niño, con alguien. Mientras tú más le digas que no, más hace lo contrario. Entonces, yo necesito leer
los mandamientos y entender cuál es el principio que subyace en cada uno de ellos. Cuando dice no matarás, estoy protegiendo la vida. Cuando dice que honra a mi padre, a mi madre, está protegiendo un relacionamiento familiar, una tranquilidad. En el momento que mi madre o mi padre descanse, yo poder estar en aquel momento despidiéndome, espero temporalmente de mis padres, porque los muertos en Cristo resucitarán primero, pero sintiendo que a lo largo de su vida yo lo pude honrar. Puedo despedirme sin cargos de conciencia, sino habiéndolo amado al máximo. Entonces, la ley hay que tener mucho cuidado y es una recomendación para nuestros amigos que están conociendo el cristianismo. La profundidad de los mandamientos es tal que es una ventana para conocer el carácter maravilloso del Dios creador. Y a la vez encontramos el propósito, porque yo puedo decir, no he matado a ninguna persona, por lo tanto cumplo la ley. Pero ¿qué pasa si yo descuido, si tengo a empleados a cargo y los exploto socialmente, etcétera, una situación injusta? ¿Se puede considerar que estoy matando o acortando la vida de aquellas personas? Efectivamente, lo que tiene lo maravilloso de la ley es que, evidentemente, mira, uno puede pensar de que todas las cosas son, cierto, perfectibles en una infinidad de temas, pero yo sinceramente creo firmemente de que la ley ya no es más perfectible, porque finalmente uno se da cuenta de que a través del decálogo, ¿cierto?, el Señor ha podido abarcar todas las situaciones de la vida humana finalmente. O sea, es impresionante cómo, como usted bien decía, pastor, ¿cierto?, de que nosotros no directamente, ¿cierto?, no matando o no robando. No, yo no le robé a nadie, pero estoy haciendo lo justo. Quizás si yo tengo empleados, les estoy pagando justamente, estoy tomando algo que quizás no es mío. Entonces, si nosotros evidentemente tomamos el decálogo que se le revela al pueblo, ¿cierto?, que revela a Dios a través de las tablas, podemos ver de que finalmente aplican para todas las dimensiones de nuestra vida y que finalmente la misma Escritura a través de los va expandiendo, ¿cierto? Porque en Éxodo 20 se relata, y en Deuteronomio también se relata nuevamente, pero vemos de que en la misma Escritura, ¿cierto?, el testimonio del Señor se va disgregando cada una de las dimensiones de nuestra vida, cómo aplicar este carácter. Es interesante cómo Jesús, cuando clasifica, ¿no?, los primeros 4, amarás a Dios, y los otros 6, a tu prójimo como a ti mismo, los 10 mandamientos, de esa forma, con esa declaración, está expresando implícitamente que la ley de Dios no es declaraciones para abstenernos de simples acciones, no robar, no matar, no adulterar, etcétera, sino que deben ser consideradas nuestras motivaciones tanto como para dejar de hacer cosas como para lo que hacemos. Y dentro de lo que hacemos está inmerso también la ayuda a los necesitados. O sea, yo puedo cumplir la ley de Dios, los 10 mandamientos, siendo solidario, ayudador con mi prójimo, porque estoy cumpliendo el principio de los 6 mandamientos posteriores que dicen amarás a tu prójimo. Es decir, no es simplemente abstenerme de asesinar a alguien, sino también es amar, cuidar al más necesitado. Interesante. Es por eso que Éxodo 23:9, si podemos leerlo, algunos de ustedes quisiera leerlo, de vuelta ahí a la experiencia de Israel, ¿no? Y no angustiarás, dice la palabra de Dios, no angustiarás al extranjero, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Yo creo que el cuidado de las relaciones y sobre todo el saber administrar justicia, recordemos que partimos hablando del tema de la justicia, saber administrar justicia con los demás involucra recordar también por las experiencias que yo he pasado. Yo creo que en términos bien prácticos, aquellos que en algún momento pasaron por la experiencia de tener un jefe opresor, alguien que estuvo por sobre ti en un rango de autoridad y te trató mal, te menospreció, te hizo sentir dolido en tu corazón, y de pronto la vida, en las circunstancias y también los planes de Dios te llevan a ti en algún momento a estar en una responsabilidad de autoridad. Creo que en esos momentos el Señor nos hace recordar también, acuérdate por dónde tú pasaste, acuérdate cómo te sentiste, acuérdate cuando... Ahora, contemplo a un familiar o algún amigo que quedó sin trabajo.
Acuérdate en los momentos en que tú pasaste por dificultades. Recuerda cómo yo te sustenté. Ahora, a través de ti, yo quisiera mostrarle a Él que yo puedo ser de sustento. Ahora, acuérdate cuando estuviste bajo tristeza. Recuerda cuando perdiste un familiar y yo puse a alguien cerca de ti para abrazarte, para llorar contigo. Ahora tienes cerca de ti a alguien que lo necesita. Ahora, anda. Yo creo que el concepto de recuerda es bastante trascendental en la relación de Dios con sus hijos, porque cada vez que el Señor habla de recordar, no solamente lo hace porque sabe que tenemos una memoria selectiva bastante poco, tenemos una tendencia a recordar lo malo y tratar de olvidar rápidamente lo bueno, pero en esta temática que tiene que ver con el proteger, el acompañar, el administrar justicia, el cuidar del afligido, el Señor le está hablando al pueblo, ustedes van a reflejar mi carácter. Y si ustedes van a reflejar mi carácter, no se pueden olvidar de dónde yo los saqué. Si yo los saqué desde allá es porque soy un Dios poderoso, sustentador, gobernante, libertador. Necesito que las demás naciones sepan quién yo soy y te quiero utilizar a ti para ser diferente entre todos los pueblos. Sí, y ahí es imposible no relacionar esto también con justamente el tema de la misión, porque, ¿cierto? Estamos hablando también del tema físico, ¿cierto? Carencia, pero también asimismo con la enfermedad o la carencia espiritual, ¿cierto? Para aquellos que muchas veces no venimos de un hogar, ¿cierto? Que fue concebido quizás cristiano y conocimos los caminos de Dios muchos años después, también fuimos extranjeros. También conocimos a Cristo en algún momento y fuimos extranjeros, decidimos aceptarlo, lo declaramos públicamente a través del bautismo y después el Señor nos envía, ¿cierto?, a proclamar este mensaje. Oye, yo te salvé a ti, tú conociste este mensaje, ve y cuéntale a otros que yo los puedo salvar a ellos también. Entonces, finalmente, también podríamos llamarlo, somos peregrinos, ¿cierto?, en este mundo, tal como lo fue el pueblo en ese tiempo. Y si Dios nos ha llamado, ¿cierto?, Él nos dice, no te quedes callado, no te guardes esto para ti mismo, sino que ve y sal y dile a otros, porque tú también en algún momento estuviste ahí sentado en esa banca escuchando el mensaje, viendo un programa, ¿cierto?, viendo algo y tú estabas con desesperanza, con carencia espiritual. No es objeto de estudio de esta lección, de este capítulo, lo vamos a ver más adelante, pero es inevitable preguntarse, ¿y qué pasó? Porque aquí Dios le pide al pueblo, no angustiarás al extranjero, a tu prójimo, a la viuda. Y hay declaraciones abrumadoras, especialmente de los profetas, de la injusticia social que se estaba viviendo dentro del propio pueblo de Dios, de las aberraciones sociales, ¿no? Abusos. Entonces, vemos la tendencia del ser humano, vemos el cariño y la preocupación de Dios para que su plan, su proyecto misionero pueda llevarse a cabo con algo tan simple como es la vivencia del pueblo y ser fiel a sus mandatos, a su principio, a sus mandamientos en la vida práctica. ¿Por qué? Porque la ayuda que nosotros podamos hacer, nuestra solidaridad, debe sin duda alguna estar cimentada en un fundamento bíblico, no meramente como una ONG, aunque insisto, y lo vamos a repetir cada capítulo, no estamos diciendo que eso sea algo malo, pero nosotros estamos buscando un modelo de ayuda, un modelo social que tiene un propósito divino, y el propósito divino siempre es restaurar. Por lo tanto, queridos amigos, Dios también, junto con los mandamientos, dejó al menos 2 elementos más para el pueblo y que continúan o debieran esos principios estar presentes en nuestra vida. ¿Quiere usted saber de qué se trata? Bueno, permanezca en compañía, hacemos un alto y ya regresamos. Una de las promesas más hermosas que aparecen en la Biblia es que si creemos en Dios y guardamos sus mandamientos, viviremos eternamente junto a Él, en una nueva tierra, donde no habrá sufrimiento, maldad, injusticia ni enfermedades. Todo será perfecto. Es lo que siempre hemos soñado. Pero, ¿qué tenemos que hacer para heredar la vida eterna? Estas y otras preguntas podrás responder con esta revista de estudio Enseñanzas de Jesús.
Para solicitarla, llama a los números que aparecen en pantalla o escríbenos a nuestro correo electrónico y la recibirás de forma totalmente gratuita. Continúa la sintonía de Lecciones de la Biblia. Ya estamos de regreso. Muchas gracias, queridos amigos, y por supuesto un cordial saludo, que ustedes nos sintonizan de diferentes lugares y a través de diferentes plataformas. Nuestros amigos que nos ven a través de Nuevo Tiempo aquí en Sudamérica, en toda nuestra red Nuevo Tiempo. Y por supuesto los que trascienden a nuestra región, aquellos que nos ven a través de plataformas digitales, en YouTube, en Facebook y en otras, a través de todo esto que se puede compartir hoy en día, ¿no? Ellos siempre nos están escribiendo, mandando saludos, cariño, están orando por nosotros, porque nosotros también estamos orando por cada uno de ustedes. Existe tal vez mucha controversia con respecto a las iglesias cristianas, con respecto a los recursos, los dineros, el sostenimiento y funcionamiento de las iglesias. A través se requieren recursos. Hay un modelo bíblico, o más que modelo, hay una ordenanza bíblica que trasciende los tiempos, que se llama el diezmo, ¿no? Tal vez para entablar esta conversación, ¿qué es el diezmo? ¿Para qué se usa? ¿Bajo qué estrictos parámetros se debieran usar? Etcétera, ¿no? ¿Qué podemos aportar con respecto a aquello? La evidencia bíblica da a conocer que, partiendo de la base de que Dios es el dador del todo y teniendo la posibilidad de exigir, no solamente solicitar voluntaria, sino de exigir el todo, en realidad la palabra de Dios lo que menciona es que Él solicita que nuestra fidelidad se vea manifestada en un recordatorio de que yo dependo de Él, un recordatorio de que todo lo que yo he podido, entre comillas, crecer como ser humano en un plano material, en un plano de prosperidad, depende de su mano. Él dice, yo quiero que nunca te olvides de que yo soy tu sustentador. Así que es el antídoto para la autosuficiencia humana. Exactamente, para que no te sientas que eres tú, sino que soy yo. Desde el principio el Señor indica la 10ª parte de lo que tú tengas, del todo de lo que tú tengas, yo quiero que tú lo traigas, me lo entregues. Ahora, ¿para qué? Para que yo, que necesito toda tu plata y todo tu dinero, yo lo vaya acumulando. No, la Biblia dice que no tiene ese sentido. Habían fines prácticos. Habían fines prácticos. ¿Y cuál era el fin práctico? Era el sustentar la obra de aquellos que servían al Señor de manera absoluta, completa. No tenían otra función sino la de administrar la vida religiosa del pueblo. Pero quisiera fundamentarme, o por lo menos darle privilegio al concepto de evitar el orgullo, la vanagloria de sentir que soy yo el que crezco, sino todo es por ti, Señor, todo es por ti. Pero los recursos indudablemente tenían una utilidad que hoy por hoy es tal cual tú lo mencionabas al principio, está en la vista de la sociedad, porque corremos el riesgo, como en todas las cosas de la vida, de hacer un mal uso de un principio bíblico y Satanás logra su propósito, que es que las personas dejen de poner en práctica principios que están basados en la Biblia por el mal testimonio de unos pocos. Así que la Biblia lo que expresa es que el diezmo solicitado, no solo con la instauración de un pueblo, sino como un principio de Dios hacia la humanidad, expresa dependencia, pero expresa también sustento de la obra de evangelización y del compartir el carácter y los principios de este Dios soberano. Es interesante que cuando el pueblo, los pueblos aledaños, los extranjeros veían a Israel, ellos veían a un pueblo, o debían ver a un pueblo muy bendecido, muy bendecido. Y cuando empezaban a observar, no veían tal vez habilidades agrícolas, económicas, sino que veían un modelo bíblico, un modelo divino, en donde mientras sea fiel a Dios, vamos a ser una nación, un pueblo bendecido. Es parte también del estilo de vida del pueblo de Israel para atraer a otros, y el protagonista no eran ellos, el protagonista aquí siempre ha sido Dios. ¿Qué pide Dios de nosotros hoy en día? Hablamos de que los mandamientos, y justo te tocó a ti, Sebastián, explicar de que no eran exclusivos para el pueblo de Dios, de pueblo hebreo. El diezmo.
¿Era también exclusivo para el pueblo de Israel? Claramente nosotros vemos a lo largo, ¿cierto?, del transcurso de la historia que así como el plan perfecto de Dios, ¿cierto?, era que sus hijos no se sintieran en algún momento autosustentables. La realidad humana no ha cambiado mucho, en el sentido de que los humanos tenemos esa tendencia. Entonces, intrínsecamente yo tendería a pensar, ¿y acaso por qué Dios cambiaría eso? O sea, ¿por qué Dios cambiaría algo que está en nuestra naturaleza, ¿cierto? En nuestra naturaleza, porque Él instauró de que fuéramos, ¿cierto? Primero, reconociéramos a Él como sustentador. También hay otros elementos que Él fundó, ¿cierto? El tema de la gratitud a través de las ofrendas. Pero siempre de reconocerle a Él como creador y sustentador. Entonces, si Él ha sido y será el creador y sustentador de nosotros, ¿debería acaso cambiar entonces el modelo que Él propuso desde el comienzo? Exacto. Ahora, Yo creo que en relación también a lo que decía Sebastián y el por qué Dios no mudaría esta práctica, muchas veces nosotros vemos el tema y tal vez muchos de nuestros amigos que han escuchado hablar del diezmo, lo vemos mucho como una solicitud de Dios y algo de lo cual yo me despojo, y nos olvidamos de cuáles son las promesas de Dios, porque en definitiva el Señor estaba revisando cuando en Proverbios 3 dice que aquellos que me honran, dice, y finalmente dice, y sus graneros serán llenos, y sus lagares. Habla de una promesa, no es solo yo te estoy pidiendo porque a mí me da la gana, yo te estoy pidiendo porque a ti te hace bien que me recuerdes como sustentador, pero también yo te estoy haciendo una promesa, porque te conozco, sé que te puede preocupar sentir que humanamente te estás despojando de algo, pero a cambio de tu fidelidad, yo te hago una promesa, te voy a sustentar plena, completa e íntegramente, no solamente en lo material, yo te estoy asegurando un sustento en tus funciones familiares, en tu salud, en la manera en la que tú puedas convivir con los demás, y te voy a poner justamente cuál es el plan de Dios, que cuando las naciones vieran a Israel con estas cualidades a veces sorprendentes, se preguntaran ¿de dónde? ¿Por qué? ¿cuál es el plan? ¿Cuál es la estrategia? Y en esa manera ellos pudieran compartir. Lo que pasa es que tenemos a alguien con quien, no me gusta a mí mucho el concepto estamos asociados, es mi socio, no lo veo así, pero a quien he aprendido a serle fiel, y Él ha cumplido sus promesas conmigo porque para siempre es su misericordia. Me liberó, mis padres me han contado de las cosas lindas y hermosas que hizo hace años atrás, pero ahora en este tiempo yo he aprendido a vivir en concordancia con las normas y los principios que la Biblia expresa. Así que Dios jamás me ha dejado abandonado, y eso es lo que comparto contigo. Correcto. Para ser bien claro, es explícito, el diezmo, estamos hablando del 10% de un todo, de una ganancia, ¿no? Ahora, algunos estudios expresan, ¿no?, estudios de la Biblia, de que el pueblo de Dios era tan agradecido en reconocimiento a este Dios maravilloso, que no solamente era un 10%, sino que oscilaba entre un 25, un cuarto a un tercio, 25 a un 33, 30% de lo que ellos cosechaban, de lo que ellos tenían, lo otorgaban a Dios. Y dentro de ese fijo era el diezmo, la décima parte, pero había un concepto de un segundo diezmo. Un segundo diezmo. ¿Para qué era utilizado este segundo diezmo? Mira, básicamente digamos la temática de este segundo diezmo a lo que apunta principalmente es esta preocupación permanente que Dios expresa con su pueblo de no te olvides del necesitado, no te olvides del afligido, no te olvides que yo te he bendecido tanto que no solamente me preocupo de tus necesidades, sino que a través de esa bendición que yo te estoy otorgando a ti, yo quiero que tú mires al lado y te des cuenta que hay personas que necesitan. Y no es que yo me haya olvidado de ello, porque la pregunta es, en algún momento de la historia, ¿Dios ha traído bendición incluso desde el cielo sin intervención humana? Claro que sí, y para Dios no es problema llegar a una familia que está escasa de recursos y que en un momento abran un mueble y aparezca un quintal de arroz y aparezca un saco de harina y llena una vasija de aceite. Pero el Señor dice, no quiero que ese sea el medio, quiero que las personas conozcan palpablemente lo que es un carácter entregado a la humildad y a la dependencia, así que te voy a utilizar a ti. Entonces, ¿qué era lo que hacía el pueblo del Señor? Administraba sus recursos
cubiertas sus necesidades, se daban cuenta de que Dios realmente daba en abundancia y no se quedaban conformes con devolver solamente una décima parte, sino que agregaban a ello, sobre todo al finalizar los tiempos de cosecha, cuando venía el pago incluso o los intercambios, se recordaban de mirar alrededor y que no existiera necesidad dentro de un pueblo que decía ser gobernado por un Dios que abastece a todos sin exclusión. Así que yo creo que en el estudio histórico de esa experiencia nos tiene que llevar a nosotros en este tiempo a preguntarnos, bueno, si Dios te ha bendecido, ¿bastará solamente con quedarse con la norma básica que ya es maravilloso? Y hablo a aquellos que participan de una vida cristiana y que están viviendo en fidelidad. Ya es maravilloso que tú estés practicando la experiencia del diezmo, pero podría ser aún más hermosa si es que nosotros dedicásemos nuestra vida a administrar los recursos de tal manera de poder ayudar a aquel que está cerca mío y que lo necesita en este momento. Que no es lo mismo tomar el diezmo y usarlo para otras cosas, sino que lo que le corresponde a Dios y adicional a eso un segundo diezmo para ayudar a otros también. Exactamente. Que es importante porque yo siento que, mire, uno de los riesgos por los cuales las personas dejan de vivir la experiencia del diezmo justamente tiene que ver con el concepto de compromiso. A los seres humanos no nos agradan los compromisos. Lo vemos cuando tratamos la temática del matrimonio. Lo vemos cuando tratamos la temática del bautismo. Lo vemos cuando tratamos la temática del diezmo. ¿Qué es lo que no nos gusta? Sentirnos que estamos comprometidos con. Pero relacionarse con Dios y aceptarlo como sustentador de mi vida infiere compromiso. Y el diezmo forma parte de ese compromiso. Yo dependo de ti, reconozco que tú eres mi sustentador, voy a vivir en compromiso a ese principio y estoy seguro de que así como yo voy a ser de bendición para otros, tú seguirás bendiciendo mi vida. Por eso es que queremos el día de hoy tratar de resumir todos estos conceptos. Hemos estado hablando de diezmo, de misericordia, de compasión, pero quisiéramos, Pastor Joel, que usted pudiera, a través del resumen que cada semana disfrutamos en lecciones de la Biblia, poder llevarnos al entendimiento global de este capítulo a través de la escuela sabática. Efectivamente, ya tenemos aquí nuestro repaso en la pantalla para que nos quede más gráfico aquello que hemos estado conversando. Y por supuesto que usted pueda compartir en cada uno de nuestros templos los sábados en la mañana en lecciones de la Biblia entre amigos. ¿Dónde? Bueno, aquí está la dirección, encuentreunaiglesia.org. En esa página usted puede encontrar la iglesia adventista más cercana, en donde vamos a estar con mucho gusto esperándole con nuestros brazos abiertos. Queridos amigos, Dios en su palabra estableció a través de Abraham un propósito, que su pueblo fuese una bendición para otras personas, para los necesitados, para los esclavos, los extranjeros. ¿Qué habrá pasado entonces? Encontramos que este modelo fue necesario que Dios se manifestara a Moisés desde la zarza y le dijera: yo he escuchado el clamor de mi pueblo, un pueblo oprimido, necesitado, que tuvo que vivir esa experiencia para que después ellos fuesen misericordiosos. El Señor también les entregó los 10 mandamientos. ¿Por qué los 10 mandamientos? No son solamente una norma constitucional para una nación que estaba siendo formada. Al contrario, los 10 mandamientos, la ley de Dios, viene desde el inicio de esta tierra. ¿Y saben ustedes por qué Dios se la entregó? Porque ahí está contenido, y Jesús mismo lo dijo, 2 grandes principios: amar y depender de Dios, pero también ese deber con nuestro prójimo, amando a nuestro prójimo. No es simplemente una abstención de acciones, sino la ley de Dios nos motiva para hacer más. Fíjate, no es dejar de hacer, sino es hacer cosas en pro de Dios y de nuestro prójimo. Y de esa forma el pueblo no debía olvidarse de su misión que ellos tenían para con esclavos, viudas, huérfanos e incluso extranjeros. Este modelo, podemos incluso decir, ¿será que por esta razón Dios permitió que ellos estuvieran como esclavos viviendo la misma experiencia para después no aplicarla a otras personas? Y por último,
el Señor también estableció algunos elementos, algunos principios fundamentales para reconocerlo a Él como el sustentador y el redentor de todo, y por supuesto para que haya provisión dentro del pueblo de Dios para ayudar a los más necesitados, como por ejemplo el segundo diezmo. Podemos decir el primer diezmo, aquel diezmo que le pertenece a Dios, tiene estrictas instrucciones, directrices divinas, bíblicas para su uso. Y el segundo diezmo está orientado para ayudar a aquellas personas, los necesitados. Y por supuesto también el año del jubileo. Al séptimo año, la tierra se dejaba descansar. ¿Y saben por qué? Porque era una señal de que ya no dependo de mi trabajo, sino que ahora dependo de la bondad y misericordia de Dios. Pero lamentablemente existen estudios, o no se han encontrado estudios que digan que efectivamente el pueblo de Dios alcanzó a vivir años de jubileo, esta secuencia de 7. Porque tal vez el egoísmo, porque tal vez aquello que está en nuestro ser muchas veces aflora en desmedro de un modelo social que Dios tiene para su pueblo, para su iglesia, incluso hoy en día. Pastor Andrés, por supuesto que también hoy Dios tiene un llamado para cada uno de nosotros. Deuteronomio capítulo 6, versículo 12 dice: cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Yo te hago una pregunta: ¿de dónde te sacó Dios? ¿De qué circunstancias? ¿Será que te estoy hablando a ti, que Dios levantó tu hogar, que estaba destruido completamente y ahora vives una paz que sobrepasa el entendimiento de las personas que te rodean? ¿De dónde te sacó? ¿Será que te estoy hablando a ti que pasaste por meses sin trabajo y aún así nunca faltó el alimento en tu casa? Cuando Dios dice acuérdate de no olvidar, lo que está pidiendo es que diariamente tú recuerdes cómo te ha sustentado, cómo te ha protegido y cómo ha mantenido su misericordia y su compasión contigo. Dios lo que está esperando es que, número uno, tú puedas aprender a ser fiel por amor, no por miedo al castigo, sino por amor a un Dios que siempre ha estado cerca tuyo. Pero también está esperando que la compasión y la misericordia en tu vida puedan ser manifiestas con otros. Porque esos otros llegan a preguntarse ¿por qué tú eres tan diferente? Y en ese momento puedes decir: porque mi vida reposa en las manos de mi libertador, de mi guardador y de mi sustentador. Yo quisiera orar por ti, para que tú y yo podamos vivir la experiencia de la misericordia, del reflejo del carácter de Dios y ser un pueblo que en definitiva pueda dar a conocer este amor de manera palpable y tangible a personas que necesitan de esperanza. Ahí donde estás, inclina tu rostro, cierra tus ojos, vamos a orar. Querido Dios, en esta lección hemos vuelto a recordar quién eres tú. Un Dios que nos sustenta, un Dios que nos protege, un Dios que sana las enfermedades, un Dios que libera nuestros hogares, un Dios que trae paz cuando parece que la tormenta nos acaba. Pero ahora, Padre, queremos pedirte para que nuestra vida sea un reflejo de tu misericordia y de tu amor. Ayúdanos a cumplir con esta misión. Ayúdanos a compartir el Evangelio de una manera palpable, de una manera práctica. Ayúdanos, Señor, a depender de ti, a vivir en fidelidad. Bendice a aquel, Señor, que a partir de esta lección va a poner en práctica el principio del diezmo, de la misericordia, de la compasión, y muéstrale cuán grandes son tus promesas y cuán fiel es su cumplimiento. Gracias por este capítulo. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, juntamente con agradecerte, Pastor Andrés, por tu compañía. Sebastián, muchas gracias por acompañarnos. Queremos agradecerles, por supuesto, a cada uno de ustedes por estar en sintonía en este capítulo de Lecciones de la Biblia. Nosotros nos volvemos a encontrar en una próxima oportunidad, un nuevo capítulo, y permanezca en compañía de Nuevo Tiempo, canal de esperanza.